Habéis oído hablar seguramente últimamente del paleontólogo Runner, que descubrió unos huevos mientras hacía un entrenamiento. Lo que quizás no sabéis es que ese descubrimiento se hizo en una salida de nuestro club, a la que yo lamentablemente no pude asistir, así que le he pedido por favor si me podría repetir aquel entrenamiento y enseñarnos aquel descubrimiento y por qué fue tan importante. El 14 de diciembre de 2019, el paleontólogo José Manuel Gasca salió a correr para mejorar sus marcas como hace habitualmente. Entrenando en una zona próxima al castillo de Loarre, sus ojos expertos se percataron de peculiaridades en el terreno. Y observando más detenidamente, descubrió unos restos de huevo de dinosaurio. No lo sabía en ese momento, pero acababa de descubrir uno de los mayores yacimientos de huevos de dinosaurio del mundo. José, tú comentas que enseguida que parasteis y enseguida vistes unas cáscaras, pero vamos, estoy viendo aquí el yacimiento y la verdad que no, tienes, entiendo, el ojo muy entrenado, pero no consigo ver ninguna cáscara. ¿Podríamos encontrar alguna así a simple vista? Claro, sí, mira, al lado del camino ya encontré unas cáscaras de pequeño tamaño que ya son un indicio muy claro de... Son los puntitos estos, ¿no? Sí, de un yacimiento en este lugar. Si te pones a mirar alrededor, aparecen unos sedimentos que ahora es un plano inclinado, que tiene unos colores rojizos con una variación de tonalidades, y en este sedimento, que en su día sería un fango, te encuentras flotando a veces cáscaras sueltas como este, ¿no? Tamaño, pero incluso si te mueves un poco vas viendo en diferentes zonas, como por ejemplo aquí, incluso en corte huevos completos que hacen aquí la sección oval del huevo. Claro, ahí, pero además hace la forma, ¿no? Eso es, está erosionado parte de la mitad del huevo por erosión actual, pero queda el rastro de lo que fue el huevo completo. Entonces aquí vas encontrando a lo mejor un huevo aquí, otro al lado. Conforme hemos ido excavando hemos encontrado diferentes masas con huevos en toda este área, y hemos ido recuperando pues una serie de huevos que formarían pues nidadas y están concentradas aquí en esta zona. Eso es lo que habéis hecho este verano, ¿no? La campaña de excavación, entiendo que tenéis que hacer mucho trabajo todavía ahí. ¿Por qué es importante este yacimiento? Es que hay muy pocos yacimientos de este tipo y aquí lo que hemos estado es recuperando la mayor cantidad de fósiles posible. Tenemos ya más de 40 huevos recuperados, pero incluso nos ha ido quedando otras masas que hemos ido delimitando en la roca, porque ves que es un sedimento que ahora mismo está consolidado, es muy duro. Hemos tenido que emplear martillos neumáticos para eliminar este sedimento, pero con la suficiente delicadeza para no destruir los huevos. Entonces es un proceso muy laborioso que realmente hasta que no preparemos todo este material y terminemos de trabajar aquí no vamos a saber exactamente el impacto total que puede tener este. Sin embargo, son de una época muy concreta, ¿no? Que sí que dan información de una época muy cercana a la extinción de los dinosaurios. Claro, estamos en sedimentos de hace 68 millones de años, correspondientes a un momento clave para entender la evolución final de los dinosaurios muy próximo a la extinción. Entonces cualquier información que saquemos aquí de ese comportamiento de esos dinosaurios que forman parte de las faunas de los ecosistemas del norte de la península ibérica son claves para tanto a nivel internacional como desde luego desde el punto de vista de la paleontología de Aragón, que es un hito hasta ahora encontrar este tipo de evidencias tan espectaculares y que las tenemos aquí al lado, ¿no? Sí. El trabajo en el yacimiento ha sido muy duro físicamente, porque han tenido que extraer bloques de piedra enteros donde están incrustados los huevos. En Loarre se está preparando un laboratorio para poder continuar allí las investigaciones, ya que estos bloques son tan grandes y pesados que su transporte es complicado. En estos momentos, los trabajos de campo han acabado y han comenzado a estudiarse las piezas obtenidas. Vamos a obtener información de comportamientos reproductivos sobre paleoambiente de un tipo de dinosaurios
que abundaban en los momentos finales del Cretácico, que es un periodo muy próximo a lo que es la extinción de los dinosaurios. Entonces, cualquier información que obtengamos de este yacimiento va a ser clave, va a tener su impacto en lo que es la comunidad internacional, porque hay muy pocos yacimientos de este tipo a nivel mundial. Viendo el aspecto exterior de los fragmentos de cáscara, cubierto de granulitos, se puede deducir que son de Titanosaurus, un dinosaurio herbívoro de hasta 16 metros de longitud. Un gigante que habitó estas tierras en el Cretácico, cuando eran muy diferentes. Que no tiene nada que ver a lo que es la Sierra de Loarre en su relieve actual, sino una zona mucho más llana, antes de que los Pirineos tuvieran unos grandes relieves, y encontramos ambientes propicios para que los dinosaurios encontrasen condiciones idóneas para nidificar, y es lo que estamos viendo en este yacimiento. Diferentes puestas de dinosaurios en un área pequeña a la que tenemos acceso, pero que realmente la extensión del yacimiento no la conocemos, pero podría ser pues bastante grande. En 2021, los investigadores esperan regresar al yacimiento para seguir con su excavación. Y esta nidificación podría convertirse en una atracción turística más de Loarre, donde se descubrió.